Vamos a empezar entonces por señalar que hay diferentes tipos de cultura que pueden ser dadas de manera consciente y de manera inconsciente. Como ustedes pueden identificar, la cultura muchas veces va dándose a partir de lo que es un aprendizaje situacional, un social situacional y algunos símbolos, ¿no? Es una cultura donde generalmente se comparte, algunas veces de manera formal, a través de lo que son las estructuras de misión, visión, objetivos, niveles de procedimiento. Y hay otras que son de manera informal, donde se comparten los valores, donde se comparten los símbolos, las señalíticas o los ritos con los que se van identificando los empleados o funcionarios, ¿no? Hay una cultura ideal, que es a donde nosotros queremos llegar, y hay la cultura real, ¿no? Entonces, estos puntos nos permiten identificar qué es y hacia dónde está apuntalando la cultura. En este tipo de culturas tenemos 4 tipos de culturas que vamos a ver primero y después vamos a ir al tipo de modelos de culturas que nos señalan algunos americanos. En el tipo de cultura tenemos academia, club, equipo de béisbol y fortaleza. ¿Alguien quiere decir algo, Carolina? Nos dice que no tenemos que olvidar la parte física, las condiciones físicas que tienen en las empresas, es muy importante. Ok, entonces tenemos estos 4 tipos de culturas, ¿no? De acuerdo a un autor, se supone que la academia es una cultura en la cual las personas van a aprender, ¿no? Este tipo de culturas son por ejemplo, hay empresas como Pricewaterhouse, habían grandes empresas de auditoría, donde tomaban a las personas que eran egresados o recién titulados y les daban una oportunidad de trabajo. Entonces, estas empresas lo que hacían era moldear a la persona de acuerdo al tipo de trabajo que realizaban. Les digo, había una empresa que ha tenido mucho éxito en este proceso, es la Pricewaterhouse, ¿no? Donde es una empresa que está a nivel internacional, pero que tiene sus oficinas también en Bolivia, y especialmente en La Paz. Y ellos, por un lado, empiezan a realizar todo lo que es los procesos de auditorías. Pero cuando va pasando o va creciendo esta empresa, también empiezan a desarrollar otros procesos que están más enfocados a lo que es gestión del talento humano. Entonces, en los años 2001, 2002, ayudan al gobierno a hacer diferentes procesos de selección para empresas públicas, ¿no? El 2001 creo que es una época en la cual esta empresa empieza a trabajar con gestión del talento y todo lo que es selección y reclutamiento para empresas del gobierno. ¿Esto qué es lo que hacía? Iban a las diferentes carreras, especialmente psicólogos han buscado por lo que es la prueba psicotécnicas, y estos psicólogos trabajaban para ellos. Empezaban o se entrenaban para lo que iba a ser la vida del psicólogo organizacional. Entonces, es un lugar, es un tipo de cultura donde va a haber un alto nivel de rotación también. ¿Por qué? Porque las personas van a estar 6, 7, hasta un año, 2, van a aprender todo lo que necesitan aprender y luego se van a ir marchando. Y van a ir formando gente, van a ir generando gente con algunas culturas, algunos valores. El otro tipo de cultura es la cultura club, donde ya todos se conocen y han generado una relación basada en amistad, basada en la experiencia de trabajo, basada en los años de investigación, ¿no ve? Esa cultura va a estar acentuada mucho más por cuánta antigüedad yo tengo en la institución. Vamos con el equipo de béisbol, que este tipo de cultura lo que va a buscar es generar, por ejemplo, cohesión entre la gente que trabaja, generar lazos de
lazos de amistad, lazos de cooperación, va a tratar de implementar estrategias nuevas para motivar e identificar a la persona con la cultura, ¿no? Va a trabajar mucho en la parte de gestión del talento humano porque lo que le interesa es generar una cultura cohesionada y basada en lazos sociales y lazos interpersonales. La última, que es la fortaleza, es una cultura en la cual dentro de las culturas también hay diferentes tipos de etapas, ¿no? La primera podríamos decir que es la académica, la academia, y está iniciando, ¿no? Vamos viendo que se va manteniendo en un tiempo mientras va desarrollando, llega a una cúspide, y en esa cúspide se logra o se quiere enfocar a que la organización realmente potencie el 100%. Y en este proceso, como todo es dinámico, llegan momentos de crisis. Y si la gente no está adaptada a una gestión del cambio, se van a producir procesos de crisis en la empresa y por ende va a empezar a decrecer la empresa. Se van a cambiar los valores, ya va a tener algunas veces la identificación con la empresa no se va a dar, los valores, los ritos, los rituales, y muchas de estas cosas se dan cuando el líder es cambiado. Hay un compañero de ustedes de la maestría presencial que nos comentaba, por ejemplo, el caso de una institución educativa donde ellos tenían una persona que generaba toda esta cultura de cooperación, ayuda, y después de unos 10 años de trabajar con esta persona para optimizar todos los criterios, esta persona ni siquiera se muere. Lo único malo que no ha hecho es que no ha producido una persona que haga la sucesión de este trabajo. No ha conseguido un proceso de dejarle el mando a otra persona. Y empiezan a ver los problemas, las crisis, el hecho de que no lo hacen todo así, y empiezan a bajar los niveles de producción. Por ende, también va bajando la rentabilidad de la empresa. Entonces, en esta etapa son las empresas que no han podido adaptarse a una gestión del cambio adecuada. Vamos a ir viendo una por una. Como les decía, está la academia, que son los recién graduados. El ejemplo es Pricewaterhouse. Habían varias empresas que determinaban y absorbían a la gente nueva. Además que los hacían trabajar mucho, ¿no? 11, 12, mientras los seniors estaban identificando las grandes cosas, los juniors tenían que ganar. Era como entrar a la vida laboral como derecho de piso, pagar el derecho de piso para poder hacer. Sí, exactamente, Ángelo. Les pagaban poquísimo, pero realmente cada peso era conseguido con el sudor de su frente, ¿no? Entonces vamos viendo la siguiente, vamos a poner la siguiente diapositiva. Una organización similar era el Banco Los Andes. Al inicio estaba formando gente para pymes, ¿no? Porque después ha tenido una administración mexicana, si no me equivoco, que ha cambiado el tipo de cultura y el tipo de clima laboral. Exactamente. Bueno, si ustedes ven, he puesto esta parte y he puesto este logo de la Caja Nacional porque es mi peor ejemplo de club. La verdad es que no estoy muy de acuerdo con las políticas que tienen los seguros de salud porque nos dan un mal servicio y eso se ve en todo. Entonces, piensan, hay una lealtad supuesta hacia la empresa, están comprometidos, ¿no? Dicen, nosotros somos antiguos, conocemos cómo se hace. Pero muchas veces están inmersos en lo que conocían y no se dan la opción de generar nuevas, de innovar, de crear nuevas formas de hacer las cosas. ¿Alguno ha ido a la Caja Nacional o trabaja en la Caja Nacional? Perdón, con las disculpas del caso, yo creo que esta es una cultura, pero así, del lado también, si se ponen a pensar, por ejemplo, es una cultura bien arraigada en lo que ellos hacen. Muy pocas veces han generado cambios, es una cultura muy verticalista,
enfocada a la experiencia. Se premia cuánto tiempo tienes. Aplica mucho. La parte, por eso decimos, dependencias del gobierno y Fuerzas Armadas. Tienen estructuras rígidas, donde lo menos que van a pedir o querer es los cambios. Imagínense si ustedes, por ejemplo, no siguen el protocolo que tiene. Si Noelia sabe entonces cuál es el tipo de ambiente que se vive en la caja y cuáles son los posibles cambios que van a generar que de club lleguen a un proceso de decaimiento, porque hay mucha gente que quiere desafiliarse, ¿verdad? Y es que el hecho del mal clima laboral también se siente en el tipo de atención al cliente que ellos dan. ¿No les parece eso? Sí, predomina la individualidad, predomina el ego. Las personas con alto ego van a tratar de generar, lo que yo hago está bien, y no van a tratar de generar una cohesión. Sí, Indira nos comenta que ella ha tenido una experiencia con la ANAPOL y realmente se refleja. La caja, la ANAPOL, las Fuerzas Armadas, instituciones que se han anquilosado en este tipo de situaciones, es que realmente tienen problemas para adaptarse. Y una de las empresas que también ha sufrido unos cambios, porque el ministerio antes se llamaba Ministerio de Hacienda. Entonces, tenían igual un prestigio ganado, la gente que era experta en el área administrativa y financiera tenía como objetivo siempre entrar al Ministerio de Hacienda porque además había estabilidad laboral. Con los cambios y con el tiempo se producen muchos cambios en la forma de liderar y empieza a haber un cambio de la generación de los 70, 80 que están acostumbrados a permanecer en una cultura tradicional, a empezar a insertar millennials o centinelas que tienen otra forma de hacer las cosas, disminuir los procesos, utilizar la tecnología al 100%. Y este problema de razas y de idiosincrasias, de diversidad, golpea mucho las instituciones, especialmente gubernamentales, ¿no? Porque ellos están enfocados y tienen una forma de hacer las cosas. Entonces, no van a aceptar que otras personas les digan cómo ellos tienen que trabajar. Mucho más una persona que tenga menor edad y menor experiencia, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que se va dando esta situación. El equipo de béisbol son innovadores, tomadores de riesgo. Ahí están todas las empresas, por ejemplo, como Halasoft. Están empresas, no sé si han visto los videos que les he mandado de cultura de Halasoft. ¿Algunos de ustedes han visto? Las agencias de publicidad son creativos, innovadores, toman riesgos, asumen una posición diferente para no quedarse en un estatismo. ¿Alguno ha visto el video de Halasoft? Sí, invierten mucho en la juventud. Invierten en el bienestar laboral y el equilibrio que tiene que haber entre lo laboral y la vida personal. Y la vida profesional también. A ellos lo que les interesa es generar mayor rendimiento de la gente, pero sabiendo que están satisfechos de estar en ese lugar. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos el equipo de béisbol, vamos cambiando, vamos a ver, es cuando las empresas, por ejemplo, la parte de tipos de cultura y la fortaleza, se ve cuando se han enfrentado en tiempos difíciles, como la empresa de Tigo, por ejemplo, ¿no? Antes era Telecel. Llega a un punto cúspide donde la gente quería hacer todo Telecel, pero luego hay un cambio en la dirección y estaba en declive. Nadie quería utilizar Telecel porque era muy caro, porque era esto, era lo otro. ¿Qué es lo que hacen? Se reinventan, ¿no? Se reinventan y logran salir a flote con una nueva imagen corporativa a nivel internacional. Entonces, lo que era Telecel, en poco tiempo se convierte en lo que era Tigo, ¿no? Y los bancos también, ¿no? Los bancos,
el hecho de que bancos grandes absorban a bancos pequeños con otra cultura, entonces también genera, tratan de salir, tratan de modificarse y adaptarse a estos cambios que se van dando. ¿Alguien conoce de alguna empresa que haya estado en este tipo de cultura y que realmente no haya podido salir? Ayer hablábamos de una empresa que realmente ha sido lamentable el hecho de no poder generar cambios y llegar a un punto tal en que la empresa desaparece o muere. El caso, por ejemplo, de Enatex, no sé si alguien ha escuchado, porque era una empresa muy próspera, tenían campus BAT, sí, exactamente, poca seguridad en el puesto también, pero se van reinventando. Por ejemplo, en el caso de los ministerios, Susana, los ministerios es de acuerdo a la coyuntura política social que se vea, porque todo el desarrollo de instituciones gubernamentales se debe a un mandato, es cumplir los planes que tienen, ¿no? A nivel de nación, y empiezan a atisbar, por ejemplo, el año pasado, ha muerto el Ministerio de Autonomías y ha empezado a funcionar el SEAS, que es un Servicio Nacional de Autonomías. Entonces, ya no se le da mucha relevancia a un tema, inmediatamente se cambia la estructura organizacional. Sí, Indira tiene razón. Creo que el BAT es la que se ha convertido en Enatex, cuando no han podido ingresar a nuevos mercados, ¿no? Hablemos un poco de esto. ¿Qué pasa con la gente de correos? Porque es una empresa que tiene crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Dicen, no, la gente ya no se comunica por correos, no manda cartas, hemos bajado casi al 50%, pero manda paquetes. A nivel Estados Unidos, yo he visto que el sistema de correos es pues súper importante y van innovando. Pero aquí Cotel también. Entonces, por ejemplo, la gente ha ido adecuándose a la nueva tecnología. Exactamente. Leslie nos dice, corren el riesgo de desaparecer porque no pueden adaptarse. Y eso es cierto. Cotel también es una de las que está por ese camino. Me acuerdo que antes, por ejemplo, una línea telefónica tenía un valor de $1,200. Marcelito, ¿nos puedes comentar algo de Coteor? ¿Cómo está la situación? ¿Qué tipo de cultura ves? ¿En qué tipo de etapas se va encontrando? ¿Qué tipo de cultura? ¿Es una cultura academia? ¿Es una cultura club? ¿Es una cultura que está basada en todo lo que va a ser los equipos? ¿Es una cultura que está en crisis? Por ejemplo, acá en Oruro, ¿no? La empresa de cooperativa de teléfonos Oruro Coteor, en la época tienen que dirigir, por ejemplo, las mesas de las directivas de presidencia, por ejemplo, para entrar a Coteor, para la directora de administración y vigilancia, por ejemplo, se presentan más de 70 frentes, por ejemplo, para entrar a Coteor, para administración y lo que es el seguimiento y vigilancia. Pero desde hace más de unos 10 años que yo, digamos, veo que Coteor es una empresa que más ha entrado para que uno se haga su negocio propio. Por ejemplo, los que han entrado este año han decidido automáticamente subirse el sueldo a casi un 80% de lo que antes percibían, pero no han hecho una renovación de los equipos, seguimos con la misma tecnología de antes, no han entrado a la tecnología digital, está casi que igual que Cotel, o sea, no hay empresa que está con un déficit y está en bancarrota. Tienes toda la razón. ¿Qué pasa, Marce? ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que es correos? El tema de correos, como usted estaba indicando, sí es que, digamos, ha habido bastante, digamos, utilización de los emails, el correo electrónico, WhatsApp, pero la gente nunca va a dejar de mandar paquetes.
Nunca va a dejar de mandar. O sea, eso es lo que no han percibido los de empresas de correos de Bolivia, ¿no? No ha previsto el tema de renovar sus equipos en tema de manejo de paquetes, quizás como hace DHL, ¿no? Que tiene una propia línea aeronáutica, ¿no? Mientras aquí correos sigue con lo mismo, siguen con las mismas tecnologías de antes, o sea, no quieren enfrentar nuevos paradigmas, ¿no? Siguen siendo los mismos dinosaurios y piensan que el mundo sigue girando al mismo ritmo que ellos giraban antes. Y el coste que tiene correos es altísimo. Por ejemplo, si tú quieres mandar un paquete, la gente prefiere irse a un otro medio de transporte, que puede ser una flota o puede ser una misma línea aérea, porque es más barato y es menos complicado. Si tú vas a correos, la gente te hace abrir el paquete, que contiene el paquete. O sea, las normas de seguridad no han sido mejoradas, los sistemas y los procedimientos, igual que las personas, se han quedado estáticas. Obsoletas, tiene toda la razón, Ángelo. Esas empresas generalmente no están aptas para la gestión del cambio, y va también lo que decían ustedes en el foro, mucho depende del tipo de liderazgo que se tenga, ¿verdad? Eso influye mucho en el tipo de norte u objetivo que nosotros queremos conseguir. Generar un cambio no es fácil. No tienen, lamentablemente, las visiones se van a quedar en lo que hacíamos y cómo podemos mejorarlas, no hay, ¿no? Entonces, la innovación, la creatividad va a ser un tema en el cual nosotros no vamos a poder trabajar. Ahora, bien, vamos a tratar de ver. A ver, Susana dice, su principal error creo que ha sido subirse los sueldos sin considerar la mejora de servicio y optimizar su tecnología. Sí, es que no se dan cuenta las personas que cuando nosotros hablamos de tratar de sacar el máximo provecho sin considerar la permanencia o el mantener a estas empresas, están perdiendo su fuente de trabajo y por ende el espacio donde pueden generar un salario para vivir. Lamentablemente piensan que subiendo y no teniendo conciencia de lo que se está requiriendo, van a poder mantenerse en el mercado, y el mercado es muy exigente. Las personas que no las tratas bien se van a otro lado. Este es el caso, por ejemplo, cuando Entel no realiza bien sus actividades, nosotros podemos escoger por las otras dos peores, digamos, ¿no? Que es Entel y Tigo. Lo siento, pero el proceso de telecomunicaciones con todas las empresas que tenemos no es la más adecuada. Exactamente, sin considerar la sostenibilidad de las empresas. Entonces, podemos identificar que hay diferentes tipos de empresas, las que están enfocadas a promover un entrenamiento con la gente que trabaja, utilizar el máximo, tener el máximo provecho, las que se anquilosan, las que generan cambios y las que se mantienen en crisis o en algún momento son sujetas a desaparecer. Entonces, hay otro tipo de culturas o de detección de tipos de culturas que vamos a tocar, y son dos americanos, ¿no? Esta cultura va a ser una cultura mix, va a tomar de las cuatro de la cultura, va a tener una base en conseguir gente que quiera trabajar, quiera aprender, va a tener la cultura donde se va a manejar y se va a recompensar la antigüedad para ofrecer un empleo seguro. Vamos a tener, una vez que ya hemos logrado que esa persona tenga satisfecho las necesidades básicas, vamos a generar una sincronía, una cohesión, y por ende nos vamos a preparar para lo que van a ser las gestiones de cambio. Uno de los modelos que más se aplican es un modelo que se llama el modelo de la doble S. Está dado por Greenberg y Baron. Este modelo establece que hay dos tipos de dimensiones con las cuales se puede trabajar, ¿no ves? Una es la sociabilidad, que está caracterizada por generar
en los miembros una cohesión, una relación interpersonal basada en mucho en lo que son las relaciones interpersonales y la parte de relaciones de amistad. Y la otra en la parte de generar metas, lograr resultados, objetivos, ¿no? Susana nos dice, sí, los de la telefonía son los desconsiderados, sí es cierto, pero también nosotros hacemos la otra parte, no vamos generando esa cultura de que la persona tiene que ser tratada muy bien. Nosotros, como personas del occidente, como paceños, orureños, potosinos, inclusive los mismos cochabambinos, permitimos que se nos trate no con las condiciones que debería o que una empresa o una organización debe hacerlo con un cliente externo. Entonces, parte de todo eso, también parte de la cultura de no quejarse. El Canva no se va a hacer problemas cuando le generen, le den un mal servicio porque va a tratar de impresionar, ¿no ve? Pero la cultura generalmente llamada colla es la que no se va a quejar del tipo de situaciones. Y en las empresas también se da eso. Si ustedes ven, hay una baja autoestima en muchos niveles y especialmente en empresas públicas, ¿no? En privadas, por el hecho de tener un poco de estabilidad. ¿Qué opinan al respecto? Indira nos señala que existe realmente un conformismo para los servicios. La gente no tiene cultura de exigir sus derechos. Sí, es cierto, Ángelo también nos dice, nos estancamos en un conformismo. Y en las empresas se acepta todo siempre y cuando no se metan con tu puesto laboral, te dejen trabajar sin tener que recibir malos tratos, ¿no? No se da un seguimiento, pese que hay ATTs o hay autoridades para poder determinar qué solución se ha dado a los reclamos. En el caso, por ejemplo, sí, no existe un servicio con estandarte de calidad. Tiene mucha razón, Ángelo. En el caso, por ejemplo, de recursos humanos y que nuestros clientes internos son la gente a la cual nos debemos, ¿cómo tendría que ser eso? ¿Qué cultura nosotros podríamos generar con recursos humanos en las diferentes empresas? ¿O cuál es nuestra labor cuando vemos este tipo de situaciones que se pueda dar? Lick, con respecto a lo que vamos hablando, yo tuve una experiencia con la ATT en este tema de las flotas. Pues me enviaron una encomienda que jamás apareció. Puse la queja, todo el protocolo, y es cierto, al final las autoridades que supuestamente deberían defender al consumidor, pues no hacen nada. Y creo que de ahí también viene esa otra contracultura de decir, ¿para qué me voy a quejar si igual no me hacen caso? Llega a ser como que una pérdida de tiempo. Y ahora analizando me pongo a pensar yo, en lo personal, si alguna vez me pasara eso de nuevo, tampoco pondría una queja porque diría, es en vano. Entonces es como que también nos van mal enseñando a tener ese pensamiento, porque la realidad es que si no obedecen una queja, al final creo que uno se ahorra mucho trabajo y no debería ser así, ¿no? Evitando quejarse, cuando en realidad si pagamos por un servicio, lo correcto es que se nos trate con la calidad y que se nos dé todo el servicio correctamente. Pero pues eso no es lo que pasa. Tienes mucha razón, Indira, y muy buena reflexión acerca de qué y hasta dónde las personas llegan con las quejas. En recursos humanos y en la parte de recursos humanos, ustedes han visto que va a ser la conjunción de los de arriba, de los de abajo, va a ser un confesionario, pero más que nada va a ser un lugar donde la gente se vaya a quejar porque no le pagaste, porque lo multaste, porque le exiges mucho, porque lo estás observando, especialmente en el tipo de cultura que hemos generado en las organizaciones, tanto privadas como públicas. El elemento del talento humano se ha ido poniendo a un lado versus o en relación a lo que es la parte técnica, ¿no ve? La parte de lo que
genera esto, que son productividad. Necesitan o quieren 100% productividad, pero no se dan cuenta que estas personas son las que generan eso. Entonces, cuando recursos humanos, alguien va por recursos humanos y se queja de algo, supuestamente, o nuestra labor debe ser el poder identificar qué está pasando, darle una solución de ganar, pero lamentablemente no es lo que está pasando. Y es más, se ha visto que en algunas instituciones las personas de recursos humanos generan una cultura totalmente negativa hacia las personas a las cuales se debe. Ángelo nos dice, sí, no están cumpliendo su rol y eso es cierto, pero ¿y qué hacemos? ¿Cómo generamos nosotros esos cambios? Ustedes van a ser los agentes de cambio, van a ir trabajando en qué quieren que se dé más, en qué se enfoque, porque este tipo de culturas y este modelo de la S, algunas veces se va a enfocar a generar mayor solidaridad y va a tener que ser un mix con un grupo cohesionado con cumplimiento de metas. Si vamos viendo aquí, en la siguiente, vamos a ver, ok. Tenemos estas dos, dice Carolina. En esos casos o situaciones se dan casi todas las empresas, tanto estatales como privadas, sí, porque se ha perdido lo que ustedes están estudiando, o sea, están estudiando el comportamiento de las personas en las organizaciones. ¿Y por qué actúan así? ¿Cuáles son los elementos básicos que hacen que esta persona sea productiva o no sea productiva? Y a eso se relaciona con los grupos y con la empresa en sí, donde se generan cierto tipo de conductas, se establecen cierto tipo de normas, se delimitan los niveles de comunicación. Marcelo nos dice, por ejemplo, los policías se tratan mal y se ve una cultura organizacional de maltrato. Llamar al 110 es de terror. O sea, después de 2 días que tú has llamado, aparecen, ¿no? Y eso, ahí se producen los diferentes problemas que van apareciendo en las culturas. Sí, solamente se dedican a reclutar personal, pero el proceso de reclutamiento es uno de los más importantes que realiza un gestor del talento humano y un psicólogo organizacional, porque no solamente es que tenga las capacidades, ¿no? Hay algo que se llama valores con los cuales se van a tener que alinear con los valores de la organización. Y ahí es donde nosotros vamos a tener algunos problemas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo, voy a bajar un poco para mostrarles cómo funciona esto. Lo voy a cerrar. Quiero mostrarles y hacer hincapié para lo que es la cultura, la cultura, el tipo de modelo de la S, donde ustedes pueden identificar a través de un cubo si hay alta sociabilidad, hay bajo rendimiento, si hay alta solidaridad o la cultura está fragmentada. Voy a tratar de buscar, denme por favor un momentito para que ustedes puedan tener mayor conocimiento sobre esta cultura, que es bien importante que la conozcan, ¿no? Es una parte que les va a servir para poder decir en qué situación y cómo se encuentra la organización. Ya está, ya la tengo en pantalla, entonces la voy a volver a poner. Esta es la S de Coffee. Aquí, nos señala, ¿pueden ver? No sé si pueden ver. Hay una parte de la cultura que si nosotros no la trabajamos bien, puede generarnos mucho problema. Entonces, una alta sociabilidad una alta sociabilidad con poco visión de las cosas nos puede generar gente alegre, pero sin cumplimiento de metas. Una persona que sí es solidaria y si una persona está orientada a la gestión del talento y no es solidaria,
va a generar de que la gente, o fuga de la gente que puede quedarse y puede generar mayor producción, ¿no? El valor añadido para este modelo es la sociabilidad. Y según se generen los grados de compromiso, se trabajen en los problemas que exista, vamos a poder identificar los tipos de cultura, la cultura fragmentada, la cultura, cuando hablamos de tipos de culturas, establecemos 4 tipos de culturas. En el modelo que se plantea es la solidaridad y la sociabilidad, y se la puede entender en la medida en que el ambiente es amigable para los miembros de esta entidad. Y la otra se basa en que se generen intereses comunes, se compartan los objetivos y también se consideren a las personas que van a utilizar o que van a desarrollar o van a llegar a los objetivos. No está muy claro. Voy a ver si se los puedo pasar. Tengo algunas diapositivas que he sacado de algún otro curso que he hecho, pero tenemos que, tal vez les podría servir para poder generar un estudio de la cultura. No se ve bien, sí, mejor lo dejo ahí y voy a buscar algo que pueda ayudarles. Vamos a entrar a una parte bien importante de lo que es la cultura, y es determinar cuáles son los elementos de la cultura, los que se van dando. Hemos hablado mucho de los valores y hemos determinado que son el conjunto de acciones por los cuales se rige una persona, de la cual, la forma en la cual uno acciona en base a lo que considera correcto o no correcto, ¿ok? Y hemos visto esta parte también. Hemos visto los ritos y ceremonias. Hemos visto que son actividades planeadas, son actividades que van a generalmente estar enfocadas a lograr la integración, el reconocimiento, la identificación de la gente con la organización. Y algunos ritos que podemos hablar son los ritos de degradación, que generalmente los van a utilizar las personas de altos mandos para poder generar una cultura de opresión. Generalmente dicen, cuando alguien ha hecho algo y no les ha parecido, no está bien tu trabajo. Entonces, es de alguna manera una forma de manipulación que se tiene. Los ritos de refuerzo, que van a ser aquellas en las cuales, por ejemplo, se generen incentivos. Una carta, es decir, qué bien lo has hecho, pueden ser incentivos monetarios o pueden ser incentivos psicosociales. Los de renovación, ¿alguien me puede dar un ejemplo de los ritos de renovación? Establecer, por ejemplo, generar entre todos nuevos valores, y a través de los valores establecer los cambios que se van a ir dando, ¿no? La parte de un cambio de gestión organizacional. Ritos para reducir los conflictos. Había algo bien interesante que hacía, por ejemplo, hace unos años atrás, un ministro que teníamos de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, él tenía unos ritos para reducir problemas y todo eso, bien interesante. Utilizaba un mediador que era la comida. Entonces, cuando iba a generarse, o sabía que iban a generar algún problema, lo primero que hacía es pedir la mejor comida, ya sea pollo, ya sea hamburguesas, y recién iniciar a los procesos de conflictos, ¿no? Algunas veces iniciaba mesas de diálogo. O sea, bien interesante la forma de actuar de este personaje, porque la gente decía, no nos permite generar mucho conflicto cuando nos trata tan bien en el momento de nosotros ir a pedir, digamos, cambios laborales. Los de integración, que pueden ser los cantos que hace una empresa, que te identifica, inclusive los mismos, por ejemplo, en la mañana hay algunas personas que se reúnen y que generan, por ejemplo, los desayunos trabajo. En muchas instituciones está estatuido eso, ¿no? Es una estrategia.
Me dice, yo parto, Ángelo, no, yo parto de que los valores deben ser tomados como competencias cardinales. ¿Puede ser? Sí, es una estrategia, dice Susana. Los ritos y las ceremonias siempre van a buscar identificar a la gente o a los empleados con la institución. ¿Ve? Vamos viendo. ¿Alguien sabe lo que es historias y mitos? ¿Alguno ha visto dentro de la cultura cómo se va dando una historia que además tiene un significado profundo? ¿Alguno sabe alguna historia que ha generado expectativas en las personas nuevas especialmente? Porque cuando uno llega a una empresa, lo primero que pregunta, ¿y cómo le ha ido? ¿Qué son las cosas? Vas preguntando cómo se maneja una organización. Noelia dice, sí, nosotros contábamos la historia de la empresa en la inducción. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso, Noelia? No sé si tienes speakphone para poder hablar. Sí, era súper interesante porque la inducción en realidad, esa parte de la historia la hacía el mismo presidente de la compañía a todo el personal nuevo que ingresaba a la empresa. Entonces él además tenía una personalidad muy carismática que hacía que la historia sea súper interesante. Y se contaba la historia desde los inicios de la empresa, con todos los personajes, con los actores principales, con la gente que había creado. Y él era uno de los accionistas, creadores, y que después de 15 años continuaba trabajando en la empresa como director ejecutivo. Y eso generaba además una cultura fuerte y una cultura comunal en la empresa. Entonces era una parte muy importante de la inducción, porque ha sido una empresa que ha superado muchos obstáculos. Esta empresa actualmente sigue en Argentina, en Buenos Aires, la empresa líder en microfinanzas en Argentina, y nació y sobrevivió a la crisis del 2001. Entonces contar esa historia y contar toda esa fortaleza de la empresa era muy interesante. Bien, qué interesante lo que nos cuentas y el hecho de que el líder se encargue de poder transmitir a la gente, ¿no? De poder decir, esta es la forma en la que nosotros hemos generado esto. El mismo caso de Steve Jobs, que ha generado una historia de cómo ha sido el proceso que ha sufrido Apple durante el proceso de desarrollo que ha tenido esta cultura. Muy bien, un bonito ejemplo de lo que es las historias. ¿Qué sabemos de mitos? Me gustaría, por favor, puedo compartir una experiencia particular en la Fundación ProMujer, dice Ángelo, donde se hacía énfasis en la superación y el empoderamiento de las mujeres, que en algunos casos llegaron a ser gerentes por la identificación de las socias para con la empresa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Entonces, vemos que las empresas utilizan este tipo de elementos de la cultura para poder llegar a desarrollar la identificación y el compromiso de la gente. Entonces, vamos viendo otro elemento también que se va dando a través de las historias, se van generando también mitos. Generalmente son de hechos que son concretos, pero algunos mitos también son de la percepción que tiene el empleado o la magnificación que tiene de algún hecho que se haya realizado, ¿no? Que haya servido para, no sé, salvaguardar la vida de alguien, para que en un momento de crisis esta persona o se haya dado algún proceso de generar algo en una empresa. Había un mito, por ejemplo, ayer me estaban comentando un mito que se daba a nivel organizacional en la alcaldía de la zona sur y específicamente la que está la que administra el zoológico de Mayasa y la muerte de uno de ellos que cuando trabajaban los acompañaba, ¿no? Me decían, licenciada, ¿es un mito? Sí, es un mito. No está dentro de lo que nosotros estamos hablando, pero ellos han relacionado muy bien ese mito. Por ejemplo, un mito que se da es las relaciones que se dan, ¿no? Las relaciones
en el caso del zoológico, era con no era con los jefes, era con la gente de pie de ese zoológico, que se les aparecía, les subía el volumen de la radio, se los bajaba, las personas que iban a trabajar tenían que interactuar con este tipo de situaciones. Otro mito que se va viendo es un mito que nosotros teníamos, por ejemplo, en la caja de la banca privada en Santa Cruz, era el hecho de que la gente trataba de venir temprano a recabar las fichas, como siempre en las cajas, ¿no? A las 6, 5 de la mañana. Entonces, la gente decía, por la caja, el hecho siempre se ve caminando gente. Y se genera, ¿no? El hecho de que al final dice, no, esa gente nos está cuidando, y era en el centro de Santa Cruz. Bien interesante los mitos que se van generando en torno a las historias y el desarrollo de las organizaciones. Indira dice, en el hospital de clínicas se cuenta que hay una enfermera que consuela a los pacientes críticos y pues el personal de salud hasta dice haberla visto. Es cierto. Esos mitos generan también la relación con las personas y con lo que es la institución. Hay un tabú bien interesante que se da, por ejemplo, un ejemplo les voy a poner, voy a tratar de... Los tabúes tienen como objetivo orientar el comportamiento y delimitando las áreas prohibidas, dejando en claro que lo que no es permitido, lo que no se puede hacer en la organización. Por ejemplo, un tabú que yo he visto que no se podía hacer era en la Corte Nacional Electoral, ¿no? Un tabú era un cuarto cerrado con 4 llaves. Estas 4 llaves las tenían 4 funcionarios y ahí estaba todo el sistema electoral. Entonces era un tabú, era una parte secreta que solamente los de sistemas podían acceder a este cuarto. Y era un tabú para todos qué es lo que había en ese cuarto, porque todos decían, o es un cuarto donde va la gente y tienen todo el sistema de la corte, pero generaba mucho, ¿qué podemos? ¿Por qué no podemos nosotros ingresar? ¿Por qué no puede ser un lugar donde nosotros como Corte Nacional y como empleados conozcamos dónde se hace el procesamiento de información y dónde se genera todo eso que permite las elecciones dentro de Bolivia? Tabú podría ser el tema de las mamás solteras también, o creencias religiosas. Podría ser, depende de... Tabú es como algo bien prohibido, es como algo que todos saben que pasa y que definitivamente... Ahí está, un tabú es una relación entre el jefe y la secretaria. Sabemos que no está permitido las relaciones, pero sí se da. Es un tabú. Por ejemplo, un tabú que hay en Visión Mundial es el tema de las chayas. Por ejemplo, yo ya trabajo 3 años en Visión Mundial y, por ejemplo, acá en Carnaval en Oruro se festeja, ¿no? Pero yo quería chayar, por ejemplo, en mi oficina el martes de chaya y diré el viernes de chaya. Y nos han prohibido, nos han dicho, no, aquí no se chaya porque es una entidad cristiana, aquí no, nosotros no hacemos eso. ¿Sí? Si quieres chayar, anda a tu casa, sí. O sea, lo ven como un tabú, digamos, el tema de usos y costumbres, digamos, que nosotros tenemos en la parte de algunos ritos, ¿no? Sí, los ritos y rituales que vienen con lo que es, con lo que eres tú como persona, ¿verdad? El tema de la cosmovisión, por ejemplo, ¿no? Andina que nosotros tenemos, ¿no? Ajá, pero también hay que ver la otra parte. Cuando no sé si en Visión Mundial, Marcelo, te indicaron cuál era el tipo de cultura que ellos tienen. Más el tema de la cultura, del tema de la religiosidad, ¿no? El tema de que es una entidad cristiana. Y más el tema de los valores a través de las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Ellos ven muy arraigado el tema de la cultura y, por ejemplo, cada lunes hacemos un devocional, después cada martes han implementado el tema de orar, digamos, por algún tema de intenciones,
digamos. Está muy marcado el tema de la entidad cristiana que tiene Visión Mundial, ¿no? Y es muy fuerte. Entonces, lo que deberían preguntar cuando hacen los procesos de selección, y creo que está dentro de algún formulario, no sé, tal vez tú me vas a aclarar eso, es el hecho de decir, ¿usted comparte la misma creencia religiosa que nosotros? ¿Es usted cristiano? Porque si ellos aceptan a una persona que tiene una creencia religiosa diferente, obviamente no va a aceptar lo que viene con esa creencia religiosa, que en este caso para los católicos, apostólicos y romanos, es el hecho de creer en otro tipo de, es otro tipo de creencia religiosa. Adoramos a al mismo Dios, pero de manera diferente. A eso me voy. El tema del credo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un diferente credo católico, ¿no? Perdón. Seguí, Marcelito, por favor. Yo, por ejemplo, soy católico y en Visión Mundial, yo, por ejemplo, antes de entrar a trabajar ahí, me comentaban que para entrar a trabajar en Visión Mundial vos tenías que tener un aval de alguna iglesia evangélica, cristiana, adventista, no sé, un aval de una entidad cristiana que no sea la católica, ¿no? Y que tenías que trabajar ahí con ese aval, porque era muy cerrado Visión Mundial, que era difícil ingresar si tú eras católico, ¿no? Porque el tema del pensamiento de la estigmatización que tiene hacia el católico de verlo como un borracho, ¿no? Uno que va a los prestes, que se chupa en carnaval, que farrea en cada fiesta. Esa es la percepción que tiene el cristiano del católico, ¿no? Nosotros vemos al cristiano como católico, no es por ofendernos, alguien es cristiano, pero nosotros tenemos un concepto de cristiano de decirle que es una persona corrupta, ¿no? Que es a través del diezmo. Son los prejuicios. Los prejuicios. No en el tema de credos. Prejuicios y preconceptos como psicólogos o como personas normales que generan distorsiones en la forma de ver de las personas. Y lo que debería ver es... El tema de la ley de todo tipo de discriminación creo que ha sido un tema de que romper esa estructura de Visión Mundial, ¿no? Porque ahora creo que están enmarcados, o sea, tienen demasiado, digamos, miedo, digamos, a que se vea un problema, digamos, el tema de discriminación, ¿no? Por ejemplo, hay bastante personas, yo llegaría a decir que por lo menos un 70% de los que trabajan en Visión Mundial son católicos, pero la mayoría de las personas que son en la parte administrativa, ocupan un cargo gerencial, son pastores de iglesia. La mayoría de ellos yo veo, no sé, con mucha extrañeza, que no tienen una formación académica, no tienen una formación universitaria. Quizás se han hecho un seminario de evangelización, no sé, pero un seminario para ser pastores, pero el tema de la parte académica, o sea, yo no lo veo como un gerente, un administrador, alguien, ¿no? Pero tienen esa prioridad, digamos, de que ellos ocupen cargos gerenciales. Si tú eres pastor de iglesia, tú tienes más opciones, digamos, para ascender, digamos, en Visión Mundial. Si eres cristiano, evangélico, tienes más opciones. Pero si eres católico, no te ven tan, digamos, para subir. O sea, yo veo un poco de discriminación todavía en la parte del gerencial, en la parte administrativa, en la parte de la oficina local, la oficina nacional. La mayoría son pastores de iglesia, son gente cristiana, evangélica. Yo pregunto, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano, soy evangélico, pero ¿usted qué es católico? O sea, todavía un poquito se ve, digamos, un poco del tema de la discriminación, ¿no? O sea, poco yo he visto, ¿no? Pero eso sí, de los pastores sí es verdad. Que pastores de iglesia sí tienen cargos de gerentes, coordinadores, el tema de estar en puestos altos, puestos, digamos, eso sí es verdad. Sí, es importante poder identificar para ustedes qué tipos de elementos están jugando en esta cultura. Por ejemplo, un elemento que me parece bien importante, que podemos también compartir, es el manejo de la parte económica o el hecho de las escalas. Me parece muy, muy buena también, o sea, lo que dice Carolina es cierto. Un tabú muy grande es cuánto pagan a los otros. Es como que es algo que nadie puede saber, no está permitido. ¿Por qué? Porque van a pedir de alguna manera que haya proporcionalidad en
el pago o en una escala salarial, ¿verdad? Y eso también es un tabú organizacional. El hecho de cuánto ganas vos, cuánto gana el otro. En el banco Unión, cuando yo estaba trabajando, era como un sincretismo cerrado en lo que era la parte económica, ¿no? Era increíble cómo entre 3 o 4 personas, que era la gerente, el jefe de recursos humanos a nivel nacional y la otra analista, manejaban los niveles, ellos tenían un rango en el cual podían jugar con los salarios, pero solamente ellos podían. Entonces toda la demás gente no sabía cuánto el otro ganaba, cuando eso genera también desequilibrio entre las personas. En un momento dado, había una persona que ganaba 5,000 como analista, había otro que ganaba siendo con la misma profesión, ganando 7,000, 9,000. Ángelo dice, pero si no más me equivoco, a ellos siempre publican sus requerimientos con una redacción de sociología. Nos referimos a la parte de Visión Mundial. Susana, en la organización donde trabajo, hay un par de compañeros que son cristianos y no participan en los festejos de cumpleaños. Ok, está muy arraigado la parte de la parte religiosa para nosotros y de credos, ¿no? Pero pienso que es un tema de cultura muy arraigada en Visión Mundial. Sí, es un tema en el cual Visión Mundial es una de las pocas organizaciones internacionales que le ha dado mucha importancia a este tema de tipo de orientación religiosa que tú tengas, seas cristiano, católico, y tal vez a través de eso tampoco han podido conseguir muchos, el mundo es bien diverso. Entonces, si nosotros no podemos manejar la diversidad, vamos a tener problemas al generar cultura. Indira dice, Geraldine, es un tema de conflicto entre los miembros de la organización. Nos referimos a la parte de los tabús económicos, ¿verdad? Sí, es un tema que no se toca, porque si tú reclamas, por ahí en vez de apoyar a que te den un incremento, te votan. Y Marcelo nuevamente nos dice, se maneja mucho qué es la identidad cristiana. Es que también si se dan cuenta, eso también está enfocada a hacer crecer el tipo de orientación con el cual yo me estoy manejando, con la creencia con la cual yo digo, esto es lo mejor para mí, esto es lo mejor también para la vida, el entorno. Entonces, los tabús que se van generando se pueden dar a través de lo que son las orientaciones religiosas, el hecho del factor económico, cuando uno no permite de que las cosas sean claras y hay un sincretismo, hay un tabú, totalmente no puedes saber cuánto ganan los demás y cuánto produce la empresa, ¿no? A ver, ¿alguna persona más? Creo que en ese tema ya vamos bien. Los héroes, para una empresa, es una encarnación de una persona que ha sido generadora de cambio. Es una persona que va a ser emprendedora, va a dar algunas características con las cuales la gente se va a identificar para ser mejor o desarrollar mejor las actitudes. La gente generalmente busca héroes, y generalmente estos héroes están concebidos desde el punto de vista del liderazgo. Entonces relacionan líder con héroe, porque supuestamente tiene facultades de superpersona para poder mejorar algunos cambios, ¿no? Pero, como sabemos, los héroes y las historias pueden darse, o sea, los héroes pueden darse en los puestos también más pequeños. En esa persona que arriesga la vida para salvar la vida del otro. Hablábamos por ejemplo, de Juan del Granado y lo que había generado en la alcaldía, no sé si acuerdan ustedes de la riada que hubo el 2002 o 2001. Entonces, esa riada, por ejemplo, sí, la granizada, ¿no ves? ¿Se acuerdan que en la calle Honda de La Paz, que es una calle donde hubo mucho problema y se derrumbaron? Pues llegó Juan del Granado
y les dijo, déjenme palas, yo voy a ayudar y esto y el otro, ¿no? Y trató de generar esa imagen de héroe, esa imagen de yo colaboro, yo ayudo. Versus la gente que es bien de a pie, ese mensajero que muchas veces es un pulpo, ¿no? Y trata de ayudar. Sí, es una estrategia para elevar imagen, pero no se olviden que la imagen es hacia adentro. Entonces, cuando nosotros vemos que esos no son héroes, que solamente son caballos de Troya para poder hacer creer que están haciendo algo grande, por el otro lado sí se están dando realmente héroes de verdad. Esos que tratan de mejorar las condiciones de trabajo. Marcelo dice, es igual que Linera, que solo fue para la foto cuando hubo inundaciones en el Beni. Exactamente igual. Estefanía dice, los seres podrían ser aquellos que están mucho tiempo trabajando en la institución, lo que ya tienen habilidades de liderazgo desarrolladas. Concepto de héroe es una persona que genera cambios, pero cambios positivos hacia el entorno en el que trabaja. Es una persona que con sus acciones demuestra un grado alto de valores. ¿Está bien? Entonces, cuando pensemos en héroes, vayamos también a pensar de que los héroes se pueden dar en diferentes niveles. Necesitan hacer un acto heroico. Y ese acto heroico muchas veces está relacionada con hacer algún trabajo que permita la subsistencia y la supervivencia de las empresas. Para mí, un héroe que yo tenía en la caja petrolera cuando trabajaba antes era el señor que era portero del edificio, porque él tenía que pasarse 24 horas de trabajo, 24 horas en la caja, y en la noche cuidar, él solito, sin policía, sin nada, de que no le pase a los recursos y bienes del Estado. Entonces, muchas veces yo pasaba por ahí y veía que él estaba subiendo piso por piso, cerrar, cuidar, permanecer, hacer que esta entidad no sufra de ningún tipo de problemas o situaciones. Carolina dice, héroe es una persona que muestra su propio cambio durante su vida, sí, y lo refleja en su trabajo diario y en su vida diaria, sí. Ángelo nos dice, negreros, lo hacían ventricuetear, sí, pero se le pagaba pues los recargos nocturnos adecuados. Entonces, pero el ejemplo, ¿no? Marcelo dice, el ejemplo de un héroe de visión mundial es el sereno que gana más que un técnico porque le pagan por dormir. Bien, los héroes siempre representan lo bueno del entorno en el cual nosotros nos guiamos. Héroe es aquel que demuestra actitudes positivas frente al otro. Por ejemplo, un héroe, vamos a ver, no hay más. Entonces, consideremos este tipo de aspectos para que en un momento dado podamos trabajar con la gente de la masa. Porque los líderes tienen muchas cosas, o sea, por ser jefe, uno les dice, ya tiene que ser líder, tiene que generar carisma, tiene que tener carisma, tiene que influir en la gente, en los actos de la gente, generar esa orientación de objetivos y metas, pero muchas veces, mis queridos colegas, no es eso. Una persona que sea líder, en momentos no es héroe, no siempre. Y los héroes llegan a sobresalir por los actos heroicos para salvar situaciones en las cuales se vea involucrada la organización. A ver, dice Ángelo, yo creo que el héroe está vinculado a lo situacional. ¿Qué opinan ustedes? Lick, si tomamos en cuenta el ejemplo de Apple, que se lo había mencionado ya, creo que un ejemplo del líder sería justo su creador, ¿no? Steve Jobs, que se ha visto como visionario, hasta ahora se lo tiene, ¿no? Como el ejemplo principal, no solamente por el liderazgo de la empresa, sino por todo lo que ha habido en su historia, lo que mencionábamos hace rato, pero también él podría ser un ejemplo de héroe dentro de esa institución y bueno, yo lo veo más o menos así, no sé si perdí. ¿No está bien? Yo, Lisa, también creo que un héroe se puede formar, digamos, porque
las personas cambian, ¿no? Y puede que al principio una persona no sea eficaz en su trabajo, pero de repente comienza a sentirse identificado con la institución y empieza a hacer crecer y empieza a dar todo de sí y se puede convertirse en un héroe, ¿no? Creo que los dos puntos de vista, tanto de Ángelo como Carolina, como Susana, que han estado viendo, un héroe puede ser generado por la propia institución para generar una identificación de lo ideal que podríamos ser. Porque un héroe es un ideal. Entonces, esas personas que hacen algo que nosotros quisiéramos hacer y nos vemos reflejados en ellos, ¿no? Nos generan respeto, nos generan autoridad, nos generan una imagen de superpoderes ante una organización. Pero también es importante, y como dice Ángelo, ver que esté ligado y se da. Por ejemplo, vas a ser héroe cuando haya... Un héroe puede ser aquella persona que se mete en medio de la riada a salvar a una persona en una situación de desgracia. Y son aquellos, por ejemplo, los héroes, los que ayudan en la organización a considerar aspectos o situaciones negativas que se están dando y que permiten generar algo positivo para esa persona. Un héroe va desde el hecho de la persona que se preocupa por vos, aunque no te conozca, y te diga, no importa, esto va a pasar y yo te apoyo. Esa persona va a generar también, va a decir, qué lindo, sin conocerme, se ha apoyado en mí, ha generado una empatía con nosotros. Sí, o sea, hay héroes que nosotros podemos desarrollar a través de la cultura. Podemos decir, a ver, ¿qué necesitamos para ser héroe en nuestra organización? Por ejemplo, un héroe para su organización y héroe para un entorno social ha sido este piloto, ¿se acuerdan? Que no tenía gasolina en Estados Unidos y que ha hecho una proeza de aterrizar el río Hudson. Y ha sido héroe por la proeza y por la estrategia que ha utilizado para salvar vidas. Entonces, ese es un héroe de verdad en el ámbito social y en el ámbito aeronáutico. ¿Alguna otra persona que me podría dar algún otro ejemplo de héroe? Ok, vamos viendo que otro elemento que se tiene que ver en la cultura es las normas, porque estas permiten establecer cómo nosotros tenemos que conducirnos en diferentes etapas del desempeño laboral que tenemos en una organización, ¿no? Las normas nos señalan el cómo desarrollar ciertas cosas, cómo comportarnos, cómo tiene que haber la relación entre personas, qué tipo de actitudes vamos a presentar frente a X o Z situación. Nos establecen cómo debemos comportarnos frente a, ¿no ve? Y de eso creo que no hay mucho problema para poder hablar. Otro elemento es la comunicación, es los procesos de información, tanto formal e informal, cómo podemos identificar a aquellas personas que les encanta comunicar activamente a las personas, establecer qué tipo de actitudes tienen estas personas y de alguna manera dentro del proceso de comunicación y especialmente si en esta cultura reina la cultura del chisme, establecer cómo poder intervenir a través de, no sé, primero un cambio de actitud con esta persona o llegar a procesos de cambio, por ejemplo, ¿no? De cambio de puesto de lugar, hacerlo mucho más en un lugar donde tenga trabajo adecuado y que trabaje solo y que no se permita mucha relación, porque hay que trabajar mucho con comunicación, especialmente en las organizaciones grandes, donde la mayoría de los procesos que se dan es a nivel formal, a través de memos, de notas, de circulares. Otro elemento que ha influido mucho, que se genera un mayor nivel de rumores, son las redes sociales, la aplicación de WhatsApp, Telegram, que realmente permiten que estas personas realmente
puedan llegar a interrelacionarse, pero de una manera adecuada, no adecuada, ¿ok? Estos elementos nos van a servir para poder realizar un diagnóstico de cultura organizacional. Entonces, igual que lo que es para clima, vamos a tomar elementos bien importantes y hemos visto qué cosas podemos medir, el tipo de cultura, los tipos de modelos, los tipos de elementos que se dan en esta cultura para poder realizar un cambio. ¿Y cuáles son las cosas que vamos a hacer? Primero, para poder tener un detalle o una identificación del tipo de cultura que se tiene, podemos observar la cultura como si fueras un empleado nuevo, ¿no? Algunas veces las personas que están con mucho tiempo en la empresa sesgan sus conceptos o percepciones porque en los grupos va a haber una persona que influya, ya sea positiva o negativamente, o nosotros mismos vamos a ser los conductores de cambios de percepciones hacia nuestro entorno, especialmente la gente que trabaja en gestión del talento humano puede ayudar o puede entorpecer las labores de identificación de la cultura, ¿no? Entonces, uno de los elementos con los cuales ustedes deben trabajar, porque la mayoría de nosotros son psicólogos, es a través de la observación. ¿Y observar qué? Observar actitudes, observar las condiciones físicas, observar cómo se mueven, qué tipo de actitudes tienen, qué tipo de manejo grupal se da, cuáles son las reglas dentro de los grupos a nivel de unidades, de direcciones y en la organización misma. Se tiene que identificar por qué se mueve la gente, cuáles son los elementos que le genera satisfacción a ese personal, ¿ya? Para mí uno de los elementos que tenemos las personas que somos psicólogas es el hecho de tener el registro de observación o la observación como una herramienta utilísima para lo que es ver cultura, ¿no? Observar los objetos, observar los artefactos, cómo se está generando esa identificación. Por ejemplo, ahí en Halasoft, ahí es bien importante el hecho de identificar con la cultura de Cochabamba. Halasoft es una empresa que se parece mucho a Google. Ellos generan software que lo venden afuera. Pero esta empresa, igual que 100% Cochala, sí, esta empresa, igual que las empresas de tecnología, ha insertado el modelo de la cultura abierta en lo que es los funcionarios y ha tomado de la cultura Cochala, por ejemplo, los aguayos, la hora del pique macho, la hora del charquecán, la sagra hora, los partidos, cosas que hacen y que se identifican con la empresa como 100% hecho en Bolivia y 100% hecho en Cochabamba, ¿ok? Entonces, esas son cosas que nosotros deberíamos estar viendo y también vamos a identificar cosas que no son tan visibles. El hecho de las actitudes que son sobrepuestas, son sobrepuestas para las personas. Vamos a ver, tenemos que caminar alrededor de las empresas, ver cuánto espacio tienen, ver cómo se comunican las pizarras, los boletines, si tienen correo electrónico, si tienen chat, ver las áreas comunes, ver cómo están los baños, si tienen un lugar donde ellos puedan prepararse un café o un té, ¿no? Cómo interactúan, en qué lugares interactúan, qué tipos de cambios, identificar también qué tipos de cambios. Eso ya va más un poco a lo que van a hacer. Ángelo dice, es un referente de empresa para mí. En Cochabamba, ¿verdad, Halasoft? Como la cultura de Avianca. Halasoft es una empresa referente y sería bueno, y lo que vamos a tratar de hacer para este módulo y para a mí me gustaría mucho más que ustedes puedan trabajar sobre clima y cultura, que es lo que les van a pedir, ¿verdad? Y establecer y poder identificar eso. Entonces vamos a tener un trabajito para fin de curso que esté enfocado a eso.
Otro elemento que nosotros podemos utilizar son las entrevistas, las encuestas, los cuestionarios, que van a estar enfocados a dos tipos de protagonistas, ¿no? Uno podría ser los ejecutivos, los mandos superiores e intermedios, y la otra entrevista podría estar enfocada a cuál es la percepción que tienen las personas de pie, las personas que son operativas o profesionales. Generalmente cuando yo hago este tipo de diagnósticos de cultura organizacional, veo desde tres ópticas. La óptica que tiene el gerente y sus allegados, los jefes intermedios. Veo qué óptica tiene el funcionario de a pie. Y la óptica, mi óptica como investigadora, como persona que está viendo de afuera lo que está pasando. Entonces, en base a eso, determino una entrevista para los ejecutivos, en los cuales me digan, sí, esta es nuestra cultura, que establezcan los elementos con los cuales ellos están manejando. Y otra es el hecho de poder generar, por ejemplo, el tipo de elementos que considera que se están dando ya los operativos o profesionales en general o técnicos en una empresa, ¿no? Y eso tiene que ser validado por el registro de observación que yo tenga, midiendo toda la parte de los elementos, ¿no? Hay valores, hay ritos, hay pasajes, hay simbología, hay señalíticas, hay lenguaje. ¿Qué tipo de cultura se está empujando a que haya, ¿no? Y esos sí les van a dar elementos para poder señalar de manera eficiente la cultura de una organización. ¿Está bien? Por si acaso, dentro de lo que es cultura, se les ha enviado y está en la página de posgrado, todos o varios cuestionarios que pueden ustedes utilizarlos como base para poder ir desarrollando cuestionarios o entrevistas adecuados a sus organizaciones. Es importante ver cuáles son los elementos que vamos a medir y tratar de que esos elementos sean medidos en los diferentes niveles, ya sea ejecutivos, ya sea mandos medios y operativos, ¿ya? Esto, después que vamos al concepto de diagnóstico que ya hemos revisado, donde hay que encontrar indicios de síntomas del problema, la evolución que ha tenido, el estado actual de la cultura, ¿ok? La utilidad del diagnóstico que nos va a permitir determinar dónde estamos, qué tipos de propuestas de intervención vamos a realizar, qué tipo de elementos vamos a insertar en nuestra cultura para volverla mucho más fuerte, ¿no? La valoración de las... Tenemos que trabajar mucho en esta parte, ¿no? Es un esquema en el cual tenemos que considerar los valores, las actitudes y de implantar estrategias que realmente nos permitan ser efectivos. Y aquí vamos viendo la formación de la cultura organizacional, cómo se forma, qué tipos de elementos influyen en esto, ¿no? Generalmente yo baso mucho en que si la persona no tiene valores organizacionales metidos en su cabeza, difícil va a ser que puedan cambiar, ¿verdad? Los factores que influyen, los escenarios físicos, la historia, la idiosincrasia, los líderes, la parte geográfica, la parte de política y economía al nivel de elementos externos y también los elementos internos, ¿verdad? Los niveles que se pueden medir, la cultura va desde el nivel visible hasta los que no son visibles, ¿no ven? Vamos viendo la cultura empresarial y la efectividad organizacional, porque muchas de las cosas que van a realizar, si tienen una buena identificación, si establecen ese conocimiento y esa aplicación cada día de las acciones que hace la institución, tengan por seguro que van a comprometer y van a ser más efectivos a sus empleados. Entonces ahí vamos viendo también la parte de cultura empresarial y lo que es una organización saludable, ¿ok? Va a haber una diferencia en lo que es
el absentismo, bajos niveles de rotación, con altos niveles de apoyo, cohesión. Eso es lo que se hace en la parte de la cultura. A ver, ¿alguna cosa más? Las características y los criterios de observación. Y como les digo, para ustedes ya se les he generado o he buscado cuestionarios que se vayan aplicando a nuestro ámbito. Entonces ustedes pueden utilizarlos como base e ir cambiando, ¿no ven? Ir cambiando la forma de aplicarlos en los diferentes contextos que les toque trabajar. Entonces, cómo empezar a crear una cultura enfocada a la gente. Y eso sería como base para lo que es el tema de cultura. ¿Está bien? He tratado de no cansarlos porque lo que más me interesa a mí es, personalmente, es que ustedes puedan generar los temas básicos, los conceptos básicos por los cuales se va a generar una cultura. Entonces, esos son elementos que nosotros podemos ir viéndolos, trabajándolos. Entonces, con eso habríamos terminado lo que es cultura organizacional. Algo que me interesa, como les digo, es que ustedes tengan las bases de cómo utilizar, de qué herramientas pueden aplicar, y a eso es los modelos para poder hacer un diagnóstico de cultura organizacional y de clima. Estos dos elementos son los que más solicitan en las instituciones, tanto públicas como privadas, porque de ahí, de este tipo de situaciones, se va a generar que el alto índice de absentismo, se va a generar los niveles de estrés elevados que también se tienen que medir en el clima. Entonces, muchos de los elementos que se vayan viendo dentro de la maestría salen de estos elementos, de lo que es comportamiento organizacional, porque empezamos a medir o a identificar o a estudiar a la persona como individuo que se integra a un grupo, y ese grupo a un conjunto de grupos de personas, donde todos confluyen, todos se influyen, todos se relacionan y todos influyen de una manera entre una persona influye a otra persona. ¿Está bien? Entonces, con esto tendríamos de alguna manera concluido el tema de cultura. Yo sé que es muy corto el tiempo y la verdad es que a mí no me da para poder explicarles, para poder generar mucho más información. El día jueves, estimados colegas, lo que vamos a hacer es trabajar, vamos a tratar de trabajar el módulo de bienestar laboral. Entonces, para eso es importante que por favor vengan revisando esto que les he mandado, que es la presentación. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los elementos que se pueden trabajar para lograr un bienestar laboral y desarrollar un plan laboral. Es igual que clima y cultura, se van trabajando en diferentes núcleos que tiene el ser humano. El bienestar laboral está muy ligado también con la parte de familia, ¿no ve? Está con la parte de las relaciones sociales. Entonces, de alguna manera, todos los elementos que vamos a ver están constituidos por eso, ¿no? Y cuáles son las normas que tenemos para poder ver que algunas van enfocadas al bienestar laboral desde el punto de vista de gobierno. Y está bajo la Constitución y algunos elementos que también están señalados en las normas de seguridad ocupacional. Más van a precautelar la parte de la salud y ahora también se está interviniendo mucho en lo que es salud mental. Yo les pido, por favor, un favorcito. He mandado un link de un TED Talks. Es una persona, si no me equivoco, Ariel, que habla mucho del bienestar laboral. Entonces, si ustedes podrían revisar como revisión de minibús, cuando uno va de un lado para el otro y puede ver un video de YouTube, yo les pido que lo hagan, porque con eso vamos a tener más elementos para poder reflexionar de lo que se puede
qué enfoque le podemos dar a lo que es el bienestar laboral y cómo se puede construir ese bienestar laboral que también va a ayudar a la cultura, a generar una cultura, va a generar, a optimizar o va a optimizar el clima organizacional. ¿Les parece? Una vista porque no nos va a dar el tiempo para poder ver los videos. Ok. Entonces, con ese compromiso de ustedes, yo sé que todos trabajan y la verdad es que para mí es bien importante que ustedes tengan la facilidad de poder leer, de poder motivarse. Entonces, por eso no los voy a llenar de presentación ni de nada. Y el trabajo va a ser bien pequeño para el foro, este último trabajo, la presentación del último trabajo que van a hacer. No van a ir más de 2 páginas, pero quiero que sean ricos en lo que es sus reflexiones dentro de su punto de vista y cómo armar una propuesta de intervención para cualquiera de los temas que estamos llevando. ¿Ok? Entonces, vamos viendo del día jueves, ver el video, tener nuestra plática de reflexión acerca de bienestar social y dar los elementos básicos para que ustedes puedan conocer algo más de esto. Y nos vemos, estimados colegas, el día jueves. Que tengan una buena noche y cualquier cosa estoy a su disposición. Buenas noches.